Excelente ejemplo de armonía. Todas las piezas trabajan. Mate de rey y torre contra rey. Procedimiento: elaboración del plan. El plan se confecciona con relación al espacio de las piezas propias que se disponen para la actividad y de las piezas con que cuenta el adversario. Puede realizarse en varias etapas. Primera fase. Establecemos imaginariamente el espacio donde se realizará toda la actividad. Para este final básico, establecemos que la actividad se centraliza en las filas 7 y 8 del flanco de rey, lugar donde se encuentra localizado el rey negro. Segunda fase. Definimos los cargos y las funciones para cada una de las piezas propias y del adversario. La torre blanca se coloca en cualquiera de las casillas de la fila 7. Con ello confina al rey enemigo en la fila 8. Posteriormente, lograremos la oposición para concretar la posición de jaque mate con la torre. El rey blanco se debe dirigir hasta la sexta fila para tener un encuentro cara a cara con el rey contrario. Para ello, debe colocar al rey en forma de salto de caballo frente al rey negro, obligándolo a situarse frente a él y obtener la posición vertical, desde donde el rey blanco impartirá la orden real para que la torre realice la tarea de cambio de control de fila. De esta manera se logra controlar la casilla crítica para que desde esta nueva posición realice el ataque directo al rey contrario. Tercera fase. Procedemos a su realización con el primer movimiento, que deberá estar de acuerdo con el plan trazado. 1. T a 1, A7, RE8, D8. 2. RE1, E2, RD8, C8. 3. RE2, E3, RC8, B8. 4. TA7, H7, RB8, C8. 5. RE3, E4, RC8, D8. 6. RE4, E5, RD8, E8. 7. RE5, F6, RE8, D8. 8. RF6, E6, RD8, C8. 9. RE6, D6, RC8, B8. 10. RD6, C6, RB8, A8. 11. RC6, B6, RA8, B8. Con este movimiento del blanco, el rey negro está obligado a colocarse en oposición vertical frente al rey 12. TH7, H8, más 1-0. Únicamente se puede aplicar el jaque mate con la coordinación espacial. Ejemplos para elevar el nivel técnico del juego, igual que ejercicios para evitar enfermedades del mal de Alzheimer, practicando el juego de la lógica. El sentido común al colocar las piezas en las casillas del tablero frente
o contra las piezas del adversario. ¿Cuál es el objetivo del juego del ajedrez? El objetivo del juego del ajedrez consiste en capturar al rey del ejército adversario. Para ello necesitamos un plan estratégico que elaboramos y podemos decir en pocas palabras, planificamos, lo organizamos, lo ejecutamos y después hacemos la evaluación. El ataque al rey es uno de los elementos más emocionantes que tiene el jugador contra su adversario, que dispone sus piezas y somete a las piezas del adversario. Pero tiene un sentido común que aprenderemos a llevar con analogía. Recordemos, planificar, organizar, ejecutar y evaluar para llevar al jaque mate. El excampeón del mundo José Raúl Capablanca enseñaba que el mejor método del aprendizaje es repasar los principios básicos del juego del ajedrez en nuevas posiciones, conociendo con pocas piezas los procedimientos correctos para imponer una posición. Las piezas que utilizaron y coordinaron los campeones del mundo se basaron en tres principios fundamentales: en una coordinación espacial, coordinación numérica y una coordinación mixta. Esta forma de coordinar las piezas fue la que hicieron a los grandes maestros del ajedrez. Del análisis de las partidas de los campeones del mundo se extrae la ley más valiosa en ajedrez. Las piezas de ajedrez valen por lo que hacen. Esta ley se cumple en su máxima expresión cuando las piezas están coordinadas con nuestras propias piezas y contra las piezas del adversario. Las combinaciones. El origen de la táctica y de la estrategia se basa en la coordinación y se estudia mejor con número reducido de piezas y utilizando los diferentes cuadrantes o triángulos del tablero o pirámides, con ejemplos que tengan poco espacio, pocas piezas. Con este método se analiza y se comprende de manera sencilla y práctica los valores estratégicos y tácticos de las piezas en coordinación del espacio, realizando ataques y defensas. Este es el origen de las combinaciones. Conocer los principios básicos de las piezas con su relación en el tablero y las piezas del adversario.
Los campeones del mundo siempre, en todas sus partidas, en todos sus quehaceres del manejo de las piezas, planifican, organizan, ejecutan y al final hacen una evaluación y muchas veces un análisis con su adversario. El legado de la armonía, el control de las casillas, la posición de las piezas propias y de las piezas del adversario nos indican los elementos fundamentales para elaborar un plan. El plan busca localizar casillas y piezas débiles y fuertes. ¿Quién de todas es vulnerable? ¿Y el por qué? Al encontrar las respuestas a estas preguntas, nos guían los procedimientos correctos que podemos y se deben seguir. Al establecer el plan, asignamos funciones para indicarles a nuestras piezas qué líneas deben cubrir y qué piezas deben de unirse para formar equipos de 2, 3 o más piezas para una acción mancomunada, para organizar y ejecutar acciones rápidas o lentas en armonía. Identificados los puntos débiles, el bando superior debe confiar en sus fuerzas de coordinación y ejecutar las técnicas necesarias para restringir las casillas y las piezas del adversario hasta que éste ceda material para luego aplicar la simplificación. El uso de esta arma se verá reflejado en llegar a un final completamente ganado. Analicemos un final de una partida como modelo. Juegan las blancas y ganan. El rey blanco le quita espacio y movilidad al rey negro, le restringe sus movimientos. La torre blanca, en armonía con el movimiento del rey blanco, restringen la movilidad del rey negro. La torre, en armonía, restringe más al rey negro, que lo obliga a ir a un borde del tablero. El rey negro trata de alejarse de la coordinación de las piezas blancas que lo están atacando. El rey blanco se ubica en forma de salto del caballo para que el rey logre obtener la oposición. El blanco con su movimiento adquiere la oposición diagonal, pero tiene que convertirla en oposición vertical. El blanco con su movimiento obliga a que el negro quede en oposición. El rey negro, al encontrarse en oposición, la torre blanca entra asestándole el jaque mate en coordinación espacial. Los maestros utilizamos analogías con el tablero, que es un cuadrado perfecto. Formamos triángulos con los movimientos de los alfiles. Estos, a su vez, si los unimos a nivel central, podemos formar pirámides que podemos llamar pirámides de casillas verdes, de casillas rojas, de casillas amarillas, de casillas azules, en fin, para coordinar nuestras piezas y poder organizar planes. Nos basamos en este caso en las piezas que disponemos para el ataque y la ubicación del rey adversario. ¿En qué pirámide quedó el rey adversario? En este caso, en el de los tableros rojos, en la pirámide de los rojos. Con estas pirámides, el objetivo de los principios para el jaque mate es el mismo en cada una de las pirámides. El tablero geométrico
es un cuadrado perfecto y esto nos permite hacer este tipo de analogías. En este, digamos, mundo del ajedrez, vamos a utilizar el centro del tablero como un punto de encuentro. No necesariamente en los finales, también lo hacemos en las aperturas y muchas veces en el medio juego. Pero en los finales es básico. El centro es el punto de referencia amplio. Es el punto de encuentro de las piezas y de los planes. En la analogía, el movimiento de la torre representa el signo más, es decir, divide el tablero de ajedrez en cruz. En una de estas casillas centrales se divide en 4 partes iguales, que podemos llamar cuadrantes. Tenemos el tablero grande principal de 8 por 8 dividido en 4 cuadrantes, cada uno de 4 por 4. Vemos los cuadrantes del flanco rey y los cuadrantes del flanco dama. Esto es importante para poder aplicarlo en la práctica. Al analizar los mini tableros, observamos que los 4 tableros son idénticos. El cuadro blanco a la derecha, si los colocamos el 1, el 2, el 3 y el 4 encima, todos son iguales. Lo único que nos diferencia es su ubicación. La importancia que radica es que las 4 esquinas del centro tienen influencia en todo el tablero. Atacan al flanco del rey y al flanco de dama. Decíamos que los mini tableros tienen una importancia grande en los finales de partida porque podemos trabajar cada mini tablero de forma independiente, como si fuera un tablero grande, y ubicamos allí las piezas que estamos trabajando, la torre y los 2 reyes, y hacemos de cuenta que el tablero número 1 es único, el tablero número 2 es único, el tablero número 3 es único y el tablero número 4 es único, es decir, no contaríamos con las demás casillas y empezaríamos a hacer ejercicios dentro de cada uno de estos mini tableros con las piezas, ya sea a nivel de mano derecha, mano izquierda, arriba o abajo, pero lo que suceda en uno va a suceder en los otros de la misma e idéntica forma, porque los mini tableros son iguales. Entonces lo que ocurra en el uno ocurre en el otro y así sucesivamente. Para dar comienzo a las actividades o los trabajos realizados en los mini tableros, veamos 2 posiciones importantes del empate, que es el ahogo que se produce con los finales de torre y rey contra rey. Características de las 2 posiciones típicas principales de ahogo de rey-torre contra rey. La primera característica es que el rey que va a reclamar el empate le corresponde el turno de mover, en este caso a las piezas negras. La segunda característica es que la casilla donde está situado el rey no esté siendo atacada por las piezas blancas. La tercera característica es
que si al corresponderle el turno a mover a las negras, las casillas conlindantes están siendo atacadas por las piezas del adversario, lo que me impide como jugador que llevo las piezas negras de realizar un movimiento legal. Es decir, en otras palabras, no puedo jugar. Esto es lo que se denomina ahogo. El ahogo es un empate técnico. Nadie gana. La partida finaliza en tablas. La casilla donde está el rey negro no está siendo atacada por ninguna pieza del adversario. Las casillas de desplazamiento del rey negro no la puede realizar porque la protege el rey blanco y la torre blanca. En esta gráfica observamos la acción ofensiva de las piezas coordinadas de la torre blanca y el rey blanco, que le impiden al rey negro salirse de la situación donde está. Está ahogado, asfixiado. Posición típica de ahogo. El rey negro no puede moverse para ninguna casilla, y en la casilla donde él está ubicado no está siendo atacada por las piezas blancas. El rey negro se encuentra ahogado, tablas, empate. Esta gráfica señala la acción ofensiva de la coordinación de las piezas blancas, de la torre y el rey, que le impiden moverse al rey negro, y en la casilla donde está situado no está siendo controlada. Con los fundamentos técnicos adquiridos podemos dar inicio a la teoría de los cuadrantes, es decir, vamos a ver los ejercicios de mate en el tablero principal y después los llevamos a los mini tableros. Veámoslo. En esta posición inician el juego las negras, pero las blancas le dan jaque mate en 2 movimientos. Las negras huyen de la acción coordinada del rey y la torre blanca. Este movimiento sencillo contiene 2 objetivos fundamentales. Primero, impide la retirada del rey, la huida. Y el segundo objetivo, obliga al bando negro a situarse frente al rey blanco, en oposición, cara a cara. El rey negro mueve y el rey blanco toma la oposición. Tiene la oposición las blancas. Las blancas, al tomar la oposición, dan el jaque mate con la torre. Coordinación espacial. Ahora vamos a conocer y a comprender la coordinación en los finales aplicando la teoría de los cuadrantes. Para ello vamos a tomar un mini tablero, el tablero E1, H1, H4 y E4. Hacemos de cuenta que las demás casillas no existen, pero vamos a realizarlo dentro de todo un espacio que abarque todo el tablero, es decir, los otros cuadrantes, pero el trabajo va a ser en este cuadrante únicamente. Para realizar esta actividad tomamos el tablero completamente y dibujamos mentalmente nuestro mini tablero, nuestro cuadrante del flanco rey. Nos ubicamos en nuestro mini tablero para empezar la actividad de las piezas. Colocamos los reyes en oposición con diferencias
Como el mini tablero tiene los 4 lados iguales, le damos una vuelta y llegamos a la misma posición. En lugar de ser vertical, es horizontal, pero es la misma posición porque está en un cuadrado perfecto. Ahora les cambiamos de lugar. El rey blanco lo colocamos en la parte donde tenga más movimiento y al rey negro donde está más restringido, en un borde del tablero. Ahora colocamos al rey negro en un borde del tablero, del mini tablero. Ahora le agregamos la torre blanca al pie del rey blanco y le cedemos el turno al negro a jugar. Juegan las negras y ganan las blancas. Las negras tratan de huir. El movimiento de la torre impide la huida del rey. El rey negro es obligado a colocarse frente a frente del rey blanco. Jaque mate en coordinación espacial. Steinitz es el padre de la escuela del juego de posición. El rey deja de ser el primer objetivo. Lasker, el ajedrez es una lucha entre personas y por lo tanto era una batalla de 2 voluntades. Capablanca, el arma principal fue la simplificación y la iniciativa. Alekhine es el padre, el origen de la escuela soviética. Maneja el juego de sus adversarios en una calidad más alta. El juego adquiere un valor diferente, dinámico. Se analiza cada posición y se analiza la dinámica de la posición. El ajedrez cambia a su máxima expresión. Por eso se debe estudiar los finales, que te indican la forma y el procedimiento correcto. Vamos a ver en estos finales del rey torre cómo lo manejaron los campeones del mundo. A pesar de que es muy simple, la única forma de dar el mate es el rey en la esquina, en oposición o en un ángulo del tablero, con coordinación espacial. No hay otra forma de dar el mate de rey y torre. Vamos a mirarlo. Juegan las negras y dan mate en 2 jugadas. Veamos cómo lo hicieron los campeones del mundo. Max Euwe, quinto campeón mundial, de 1935 a 1958. Derrotó a Alekhine, pero también fue derrotado por Alekhine. Alekhine era el pilar de la escuela soviética que estableció las primeras leyes de los juegos cerrados, bloqueado el centro, ataques en los flancos. Max Euwe era profesor de matemáticas. Estableció la lógica matemática en el ajedrez. El estudio de los finales debe ser de sentido común, de lógica. En los finales se encuentra el resumen de lo que es la armonía del juego del ajedrez. Juegan las blancas y dan mate en 2 jugadas. Veamos cómo lo hizo el campeón del mundo.
En los ejemplos anteriores vimos el mate en un borde del tablero cuando los dos reyes estaban en oposición, es decir, uno frente al otro. En este caso, no hay necesidad de que el rey blanco ocupe la posición, es decir, la casilla de la esquina del tablero es la mejor y la más sencilla para dar el mate. No necesitamos que el rey se encuentre frente a frente, cara a cara. El mate solo se puede dar en estos dos casos, en la esquina o en oposición. Miguel Botvinnik, sexto campeón mundial. El ingeniero electricista Miguel Botvinnik fue proclamado el sexto campeón del mundo, considerado como el jugador ideal para desplegar un excelente juego de posición científico. Jugaba a la perfección, era el jugador que menos errores presentaba. Su especialidad eran los juegos cerrados. La máquina científica del ajedrez. Fue el formador de los mejores jugadores de ajedrez del mundo actuales: Karpov, Kasparov, la escuela soviética, Boris Spassky, Miguel Tal, Paul Keres. Fue el precursor y el que le dio la fuerza al ajedrez soviético. Botvinnik, con las piezas blancas, le da jaque mate a su adversario en dos movimientos. Veámoslo cómo lo hizo. Vasily Smyslov, séptimo campeón del mundo. Su juego se caracterizaba por evitar las combinaciones y efectuar ataques posicionales. Evitaba las partidas cerradas. Especialista en la parte final de la partida. Jugaba en forma sólida en la parte inicial de la partida. Buscaba posiciones con pequeñísimas ventajas que solía imponer en largos finales. Su especialidad era la lógica en los finales. Colocaba las piezas en los finales en la posición ideal. Manejaba los principios de la armonía en los finales de partida. Fue derrotado por Botvinnik. Juegan las negras conducidas por el campeón del mundo y dan mate en dos jugadas. Miguel Tal, octavo campeón del mundo. Con el gran nivel del juego del ajedrez soviético, se formó un pensamiento dinámico y combativo. La escuela soviética era presentada por el espíritu de lucha en todas sus fases de la apertura, el mediojuego y los finales. Allí surge la gran figura, el genio de Riga, Miguel Tal, desplegando un juego dinámico, táctico nunca antes visto, rompiendo las leyes que estaban en pleno apogeo, descontrolando a los jugadores modernos con jugadas inesperadas y en posiciones casi perdidas. Recorrió el camino de la maestría hasta el octavo puesto del campeón del mundo. Era un genio en los finales. Miguel Tal da jaque mate en dos jugadas al bando que conduce las piezas negras. Veámoslo.
En resumen, podemos establecer las siguientes ideas básicas en el final de mate de dos alfiles y rey contra rey. La primera, utilizaremos el centro como un punto de encuentro para nuestras piezas, sin importar lo que haga el bando defensor. La segunda, en la planificación le establecemos funciones a cada una de las piezas. La torre debe restringir el movimiento del rey negro al máximo. Es la primera tarea de la torre antes de mover el rey. Mentalmente nos imaginamos dónde deberíamos colocar la torre para que el rey quede limitado y solo se pueda mover por una banda del tablero, por un borde del tablero, la última fila, la fila 8. Luego imaginariamente buscamos un camino para llevar el rey hasta la sexta fila, donde debe ser colocado en oposición, cara a cara del rey contrario. Para ello establecemos imaginariamente el camino. En este trabajo mental imaginario, también debemos de ver las posibilidades que tienen las piezas del contendor, las piezas contrarias. El rey negro únicamente puede desplazarse por el borde del tablero. Para ello debemos de enfrentarlo cara a cara. Tigran Petrosian, noveno campeón mundial. Era el antihéroe soviético, representado magistralmente por este campeón mundial. Solía sacar del terreno del juego habitual a sus adversarios para hacerlos pasear por parajes desconocidos. Fischer dijo que Petrosian sabía detectar y evitar el peligro 20 jugadas antes de que se produjera. Solía combinar los ataques en los dos flancos de forma simultánea, más conocido por su gran fuerza en la defensa y no dejar jugar a las líneas preparadas por sus oponentes. Especialista en los finales de partida. Petrosian juega y le da mate en 3 jugadas a su adversario que conduce las piezas negras. Es interesante el procedimiento, veámoslo. Rusia contra el resto del mundo. Boris Spassky, 10º campeón del mundo, se enfrentaba contra Bobby Fischer, 11º campeón del mundo. Esto ocurría en Islandia, Reykjavik, de 1972. El ajedrez paraliza el mundo es el mayor encuentro ajedrecístico del siglo XX. Se combate por primera vez con todas las herramientas ideológicas, psicológicas y fuerzas extraajedrecísticas que son tomadas como el factor preponderante que logró el desequilibrio de las fuerzas mentales durante este campeonato del mundo entre Fischer y Spassky. Spassky considerado el genio ideal del juego del ajedrez, dominaba todas las fases del juego. Fischer era el genio de los finales. Derrotó en la mayoría de las partidas a Spassky en los finales. El mismo ejemplo de Petrosian. En el análisis encontraron otra alternativa diferente que también es muy interesante y que se presenta de forma frecuente en los finales de partida. Veámosla.
El final que sigue a continuación es una obra de arte, pero encontrada por el campeón del mundo Emanuel Lasker en una de las partidas que finalizó en tablas. Él analizó minuciosamente las pocas piezas que habían sobre el tablero, analizó la posición y logró encontrar un procedimiento, el cual expondremos a continuación. Juegan las blancas y ganan. Es una victoria sorprendente, pero debido a un esfuerzo y duro trabajo de Emanuel Lasker, que dedicó varias horas para hallar su solución. Vamos a verla a continuación. Emanuel Lasker nos enseña de cómo unas fuerzas inferiores vencen a unas fuerzas superiores. Nos muestra que debemos estudiar de lo más sencillo a lo más complejo, de lo general a lo particular. Y vamos a aprovechar las ideas que conocemos, cómo las podemos colocar en un final de problema. Veámosla. Víctor Kornoy, el campeón mundial sin corona, que fue derrotado por Anatoly Karpov, 12º campeón del mundo. Víctor Kornoy renunció a la nacionalidad rusa, era el rebelde de los soviéticos, gran especialista en los finales de partida, fue uno de los que más estudió los finales de torres. Era un verdadero guerrero del ajedrez, campeón mundial sin corona. Entre el encuentro con Karpov hubieron muchas contradicciones extraajedrecísticas que influyeron en su derrota. Quiero resaltar la lucidez que llegando a los 90 años todavía participaba en los campeonatos del mundo y se enfrentaba contra los mejores jugadores del mundo. Hay un duelo con Caruana donde nos muestra la lucidez de la mente que trabaja en un gimnasio moderno llamado el ajedrez. El ajedrez es el gimnasio para mantener una mente joven y evitar las enfermedades mentales. Practica el ajedrez y tendrás una mente lúcida y joven toda tu vida.
mate de rey y torre contra rey. Procedimiento: elaboración del plan. El plan se confecciona con relación al espacio de las piezas propias que se disponen para la actividad y de las piezas con que cuenta el adversario. Puede realizarse en varias etapas. Primera fase. Establecemos imaginariamente el espacio donde se realizará toda la actividad. Para este final básico, establecemos que la actividad se centraliza en las filas 7 y 8 del flanco de rey, lugar donde se encuentra localizado el rey negro. Segunda fase. Definimos los cargos y las funciones para cada una de las piezas propias y del adversario. La torre blanca se coloca en cualquiera de las casillas de la fila 7. Con ello confina al rey enemigo en la fila 8. Posteriormente, lograremos la oposición para concretar la posición de jaque mate con la torre. El rey blanco se debe dirigir hasta la sexta fila para tener un encuentro cara a cara con el rey contrario. Para ello, debe colocar al rey en forma de salto de caballo frente al rey negro, obligándolo a situarse frente a él y obtener la posición vertical, desde donde el rey blanco impartirá la orden real para que la torre realice la tarea de cambio de control de fila. De esta manera se logra controlar la casilla crítica para que desde esta nueva posición realice el ataque directo al rey contrario. Tercera fase. Procedemos a su realización con el primer movimiento, que deberá estar de acuerdo con el plan trazado. 1. T a 1, A7, RE8, D8. 2. RE1, E2. RD8, C8. 3. RE2, E3. RC8, B8. 4. TA7, H7. RB8, C8. 5. RE3, E4. RC8, D8. 6. RE4, E5. RD8, E8. 7. RE5, F6. RE8, D8. 8. RF6, E6. RD8, C8. 9. RE6, D6. RC8, B8. 10. RD6, C6. RB8, A8. 11. RC6, B6. RA8, B8. Con este movimiento del blanco, el rey negro está obligado a colocarse en oposición vertical frente al rey 12. TH7, H8, más 1-0. Únicamente se puede aplicar el jaque mate con la coordinación espacial. Si esta clase te pareció interesante, suscríbete a mi canal. Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Fin de esta clase. Gracias por tu atención. Juega ajedrez. Activa tu mente.